desaparición física en la tragedia que ocurrió el pasado fin de semana, que terminó con el fallecimiento del exgobernador José Manuel de la Sota, por supuesto generó un cimbronazo político a nivel provincial, pero también en el ámbito nacional. Vamos a analizar hoy el impacto en Córdoba, pero también en el país, de esto que ocurrió. Y ya nos acompaña el periodista de La Voz del Interior, Julián Cañas. Julián, bienvenido, un gusto que nos acompañes. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un hombre de nuestra casa, porque los lunes participa en la conducción del programa Voz y Voto, que se emite por nuestro canal. Y la verdad que es un gusto que nos acompañe, Julián. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Julián, se habló bastante en estos días, sin dudas afectó mucho al pueblo, ¿no? Este fallecimiento que acompañó la despedida del exgobernador. ¿Qué impacto, en primer término, podemos leer a nivel local en el futuro de Unión por Córdoba? Mira, Ariel, yo le decía, es difícil decir que un hombre que gobernó la provincia durante 3 periodos y que fue el que llevó al peronismo al poder y que fue el líder natural del peronismo, porque todos los militantes y dirigentes del peronismo le reconocen el liderazgo a Schiaretti, pero, por supuesto, por ser el líder natural era de la Sota, como en su momento en el radicalismo lo fue Eduardo César Angelo en comparación con Ramón Mestre. Pero en este momento es difícil, por eso te decía, es difícil decir que no tiene tanto impacto. ¿Por qué? Porque de la Sota ya se había lanzado en el escenario nacional y el del sotismo en el poder provincial, en el gobierno provincial, hoy era casi marginal. Bien. Es decir, no hay en el gabinete, no hay ningún de la sotista puro. Hay algunos hombres que estuvieron con De la Sota en sus gestiones, pero que no son de la sotista puro. Y vos me podés preguntar, ¿y quién es un de la sotista puro? Bueno, por ejemplo, Daniel Pacerini es un hombre del riñón de la Sota, su hija, por supuesto, la concejal Natalia de la Sota, y Pacerini había lanzado su precandidatura a intendente, está lanzado, pero no con el respaldo del gobernador, sí con el respaldo de José Manuel de la Sota. Es decir, que a nivel provincial me parece que el impacto es más emocional en la militancia, en los dirigentes, que porque el poder lo está ejerciendo absolutamente el gobernador Schiaretti, como lo fue también en el periodo 2007-2011. Esa sociedad muy fuerte que tenían De la Sota y Schiaretti era rara a diferencia de otras sociedades, porque cuando uno estaba en el poder, lo ejercía en todas sus funciones. Claro, sin interferencia. Sin interferencia del otro. Uno decía, por ejemplo, en el periodo 2007-2011, hay que recordar que Schiaretti asumió luego de los comicios polémicos del 2007 y además él tenía una fecha de vencimiento porque tenía un solo periodo. Todos pronosticamos, aquí el hombre fuerte va a ser De la Sota. Sin embargo, De la Sota se fue a vivir a Brasil y Schiaretti ejerció el poder en ese periodo donde era muy débil políticamente y lo ejerció en todas sus funciones. Y ahora, por supuesto, con mucha mayor fuerza, porque además tiene un periodo más si decide finalmente ser candidato a... Claro, y estamos ante las puertas de un año electoral en el que creo que, tomando lectura de lo que fue la respuesta popular, el cariño de la gente al exgobernador, el gobierno de Schiaretti buscando esa unidad y mantener el poder, eso va a tener la posibilidad de mostrar mantener viva la memoria del exgobernador y mostrar las obras que viene realizando en Córdoba. Me parece que Schiaretti ya viene trabajando por la unidad de todo el peronismo, incluyendo incluso al kirchnerismo, a los dirigentes que estuvieron en el kirchnerismo. Hay ya varios dirigentes del kirchnerismo que se han pasado a por ejemplo, el intendente de Villa María, Martín Gil, era un hombre de confianza de Cristina Fernández y sin embargo ya hace más de un año se sumó al peronismo y se alejó del cristinismo. Hoy ya es cristinismo, no kirchnerismo. Entonces, me parece que Schiaretti va a hacer eso. Ayer hubo, digamos, el miércoles pasado hubo una sesión especial de homenaje al exgobernador y allí el legislador Carlos Gutiérrez, que es el legislador más cercano al gobernador Schiaretti, en su discurso dijo eso. Nadie va a dividir al peronismo, como enviándole un mensaje al del sotismo que va a haber lugar para ellos si es que el gobernador sigue en el poder en el próximo periodo. Y nos centramos en el oficialismo, pero ¿y la oposición en Córdoba cómo tomó cómo le afecta esta trágica muerte? Bueno, en Cambiemos, convengamos, ellos me parece que han sentido el impacto de distintos modos.
el intendente Ramón Mestre era un hombre muy cercano, incluso él lo admitió en el discurso de la despedida ahí frente al féretro del ex gobernador, algo que él nunca había dicho en público, dijo que era su amigo. Su amigo, claro. Sí, nosotros que hacemos periodismo político sabemos de los contactos permanentes que tenía el intendente con el ex gobernador. Me parece que a Mestre le va a impactar más que al resto de los integrantes de la Alianza Cambiemos. Y el resto de la Alianza Cambiemos me parece que va a ver cómo evoluciona esta situación. Desde ya, me decía, no Negri, sino uno de sus dirigentes más cercanos, que este tipo de desgracia, más con un accidente y demás, tiende a beneficiar, en este caso, a Schiaretti. Pero eso es una cuestión que habrá que ver el año que viene. Me parece que el más afectado fue Ramón Mestre, sin dudas. Y Julián, vos lo mencionabas hace un ratito, De la Sota estaba más orientado al escenario nacional, pensando en aglutinar a todo el peronismo, diferencias en ese sentido con Schiaretti. ¿Qué lectura haces de este hecho a nivel nacional? Por eso, me parece que la desaparición física del ex gobernador va a impactar más en el escenario nacional, en la interna del peronismo nacional. ¿Por qué? Primero porque De la Sota se iba a lanzar como precandidato presidencial, y en segundo lugar, en los últimos meses tenía una diferencia política fuerte con Schiaretti en cuanto a la visión de la interna del peronismo nacional. De la Sota se había acercado, había dialogado con distintos dirigentes del cristinismo, cercanos a la expresidenta Cristina Fernández, con el argumento de que él sostenía que para derrotar a Cambiemos se debían unir todo el peronismo en una sola candidatura, incluyendo al cristinismo, pero sin Cristina como candidata. Por eso él quería ser el candidato de la unidad del peronismo, pero el espacio de Cristina adentro. Schiaretti, Urtubey y Pichetto, y ahora se ha sumado Massa, sostienen que Cristina Fernández se fue del peronismo y que no hay que ni sentarse a negociar, menos competir en una interna. Claro. Lo de competir en interna tiene un argumento porque es muy probable que en una interna Cristina le gane a cualquier candidato. Por eso, Schiaretti no quiere ni sentarse a negociar con Cristina Fernández. Ellos dicen, ella formó Unidad Ciudadana, que es otra fuerza política. Nosotros tenemos que aglutinar a todo el peronismo, pero sin el cristinismo. Esa era una diferencia muy profunda que tenían en los últimos meses De la Sota y Schiaretti, y una diferencia que en algunos momentos generó mucha tensión. Cuando nosotros informábamos, si bien De la Sota se movía con mucho sigilo, no hacía declaraciones, cuando en los medios salía que se había reunido con el hijo de Cristina Fernández, que se había reunido con la intendente de La Matanza, que se había reunido con Insaurralde y varios intendentes del conurbano bonaerense, Schiaretti no le gustaba mucho y generaba mucha tensión entre ellos. Por eso me parece que el mayor impacto de la desaparición física de la Sota se va a dar en el escenario nacional, porque además el peronismo pierde un dirigente nacional que pensaba esto, que tenía esta posición, que se debía unir todo el peronismo, incluyendo a Cristina. No hay muchos que piensen eso. Por ejemplo, hoy uno que piensa del mismo modo es Felipe Solá. Claro. Después los demás y además, no piensan lo mismo. Schiaretti, hoy como la cara más fuerte visible del PJ cordobés, y a partir de la coyuntura que hoy atraviesa el país con esta crisis económica, se iban adelantando los tiempos, ¿no? Y ya hasta se iba a hacer la foto, digamos, de ese peronismo federal no kirchnerista que después se postergó. Bueno, la desgracia del trágico final del gobernador que fue el sábado, yo no sé cómo iba a reaccionar De la Sota cuando se entera, digamos, ya sabía que esa foto se iba a hacer, pero cuáles iban a ser los próximos movimientos de la Sota cuando Schiaretti se iba a reunir con Massa, con Urtubey, con Pichetto. De la Sota con Massa, lo dijo Massa cuando vino al velatorio, que la relación personal se mantenía, pero que tenían diferencias políticas, y justamente las diferencias políticas eran estas. Claro. Que De la Sota se arrimó o se acercó y negoció, o estaba negociando con dirigentes del cristinismo, mientras que Massa, después de coquetear con algunos dirigentes, ahora está en la posición de no dialogar con Cristina Fernández. Julián, en un minuto, se debate el presupuesto. ¿Qué puede pasar? ¿Se puede salir sin problemas? Yo creo que sí. Yo creo que el presupuesto va a salir porque hay una mayoría de gobernadores que piensan que se corre un grave riesgo. La economía está débil y si no se firma el presupuesto podría ser un golpe
Mortal. Un golpe mortal para el gobierno. Me parece que ningún gobernador, salvo algunas excepciones, el gobernador de San Luis, el gobernador de La Pampa, los demás gobernadores creen que si el gobierno nacional le va muy mal, es decir, si se profundiza la crisis, nadie se va a salvar de esa crisis. Por eso me parece que va a haber presupuesto, aunque sí va a haber muchas discusiones, porque ya Pichetto, por ejemplo, dice, nuestro bloque va a apoyar lo que acuerden los gobernadores. Claro. Pero sí queremos discutir el ajuste que tiene que hacer el gobierno nacional. Me parece que allí va a haber mucha discusión.